Pongamos un ejemplo. Conocemos a una persona, hablamos con ella, vamos tratándola, y después de un tiempo, pues más bien largo, no sabemos prácticamente nada de esa persona, nada. Más o menos barruntamos cuál es su carácter, pero su modo de ser, de estar, cómo es su voz, su rostro, su estatura, su complexión, si es un hombre irascible o más bien apacible. Datos generales que pueden caber en millones de personas. Si nos preguntan, ¿cómo es fulano de tal? Bueno, lo que decimos nunca calará hasta el fondo del espíritu, de la condición de esa persona. La mayoría de las gentes transitan como desconocidos entre desconocidos. Son muy raros los hombres cuya lucidez es muy rápida y muy honda y saben cómo son los demás al muy poco tiempo de tratarlos. Y aún a veces he conocido a un hombre así, desde el saludo, ya sabe este hombre cómo es ese al que acaba de saludar. Es sumamente raro y sumamente admirable, claro. En la literatura, en la obra literaria, digamos, en la novela, sobre todo, que es la reina de la literatura, no la poesía en verso, como se cree. En la novela o en la novelística aparece un personaje y va siendo acotado por el autor desde el arranque. Cuando andar a muy pocas páginas, sabemos ya profundamente cómo es ese hombre. Cada uno de los actos de su papel tiene detrás una inteligente pantalla, un inteligente cobijo que nos lo hace coherente, razonable, asequible. Somos como el hombre de gran talento que descubre de inmediato cómo es su interlocutor, porque vamos siendo llevados de la mano del gran novelista que nos revela los espejos del mundo. Por eso, el comercio constante con la literatura proporciona o da a la persona que la goza una extensa y honda experiencia de la vida, de los seres humanos, de cómo es el mundo, cómo se mueve. Habitualmente nos encontramos, vamos a poner a un científico, digamos, o a un hombre de oficio técnico, digamos un ingeniero, digamos un médico, aunque en menor medida que estos dos que acabo de mencionar, que son eminentes en su tarea, eminentes, notables, y son profundamente ignorantes. Fuera de su oficio no saben prácticamente nada de nada. Por eso, pues el diálogo es muy difícil con esa gente, porque difícilmente, valga esta especie de redundancia, se diferencia un ingeniero, de estos que digo, de un palafranero, de un gañán. Ignoran tanto uno como otro, porque ninguno de los dos ha acudido, ha abrevado en la literatura. Es la madre del conocimiento más principal de la condición humana, la literatura. Algún autor, alguna autora, más bien, hablando de alguien, dice, sus muchas lecturas le proporcionaban una gran experiencia. Bueno, así es. No se lee en balde,
no se lee para entretenerse. La literatura no es diversión. Se lee para saber qué es esto donde andamos y cómo es. Mire usted, la verdad en la literatura es definitiva cuando se logra y es eterna. No varía, para nada. La verdad que consiguió el poeta Longo muchos siglos antes de Jesucristo está ahí, inalterable, tan verdadera como en el momento en que se escribió la obra que se llama Daphnis y Chloe. Después de un paréntesis muy breve, seguiré esta tarea. Este es un día muy importante para nosotros, ya que nos presentaremos. La verdad en la literatura, cuando se logra, es definitiva y es permanente, es intemporal. No se traiciona jamás, no tiene por qué corregirse nunca. Lo logrado está. Digamos que el Quijote sigue y seguirá embistiendo a los molinos de viento por todos los siglos. El idealismo que envuelve, que tiñe, que penetra a un ser humano genialmente presentado en el Quijote es para siempre. Así es. Si sabemos derivar de ese símbolo el conocimiento de los hombres, habremos conseguido un conocimiento definitivo de lo que son los hombres desde ese ángulo. La verdad en la filosofía, por Dios, es como una incesante contradicción a través de la historia. Este filósofo dice una cosa, este dice estrictamente la contraria. Aquel dice A y este dice X. Aquel dice Z y este dice N. Nunca, jamás, los filósofos se han puesto de acuerdo. Como de algún modo todos van buscando lo mismo, se ha hablado ya de que todos los filósofos juntos, desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, son un solo filósofo. Todos los filósofos son el filósofo. Y quien sea capaz de leer a este y al otro y al de allá, y pueda hacer la síntesis de lo que ha leído, pueda hermanar una doctrina con otra, estará asomándose, tal vez, a lo que es la filosofía, o a la verdad en la filosofía. La verdad en la ciencia, primero es en la literatura, luego es en la filosofía, y ahora la ciencia. Bueno, esta sí es realmente minúscula y lamentable, cambiante como azogue que se mueve. No tiene certeza ninguna en ningún momento. La verdad en la ciencia. Todos los días se corrige. La ciencia encuentra todos los días una nueva verdad, mejora la de ayer. Y la que encuentra mañana mejorará la de hoy. Esto es así. Porque a la ciencia la ampara fundamentalmente, más que a cualquier otra cosa, la duda. En la literatura hay una profundísima, abismal certeza en el artista que la hace.
En la ciencia, la duda, el tentalear la realidad con sus descubrimientos, es la constante del científico. No tiene manera de llegar a ninguna certeza. El prestigio que ha conseguido, sobre todo en este siglo XX, a punto de acabar, se debe a la eficacia inmediata de la ciencia. La enfermedad azote de las sociedades en el siglo XIX era la sífilis. Y de repente se descubre la penicilina y la sífilis deja de ser el azote de la humanidad. Ahora es el SIDA. Pronto se descubrirá el remedio. Trabajan poderosos cerebros en estas averiguaciones. Pero así como en el arranque la penicilina era comparada con los antibióticos de este momento, pues casi un juego de niños, así, para combatir el SIDA, los científicos buscarán, investigarán, dudarán, llegarán a una certeza hoy y a otra mejor mañana y a otra aún mejor pasado mañana. Esto es así, así es la ciencia. Lo curioso es que el vulgo concede toda la verdad a la ciencia y se la niega enteramente a la literatura. En la literatura no hay ninguna verdad, es para entretenerse. Son burradas, groseras burradas. La literatura es la que da en el centro de la verdad, en su esfera. La ciencia no da jamás en el centro de la verdad. Dejaría de evolucionar, dejaría de ser ciencia, se convertiría en lo que usted quiera, pero dejaría de ser ciencia. ¿Por qué de pronto parece necesario decir estas cosas? ¿Qué es la literatura? Que la distancia de las otras grandes disciplinas. ¿Acaso en México no se sabe qué es la literatura? No, no se sabe. Y es necesario decirlo para ir abriendo la inteligencia de la numerosa cantidad de personas que generosamente ven la televisión, en este caso. Hay que decir qué es la literatura y cuál es su trascendencia, su importancia. Este es un país sumamente primario, el nuestro. Somos 80 y tantos millones de habitantes y de un libro se hacen o se tiran, como se dice, 3,000 ejemplares. 3,000 ejemplares para 80 y tantos millones de habitantes. En la Ciudad de México somos, creo que ya 18 millones o algo así. Y se tiran 3,000 ejemplares. Pero también se tiran 2,000 y también 1,000. Y si los libros son de poesía, pues se tiran 500 ejemplares. Luego, ¿cuántos libros se publican todos los días en México? No sé. Pocos. Es probable que haya unos 5, 6, 8 libros diarios. Es probable, no conozco la cifra exacta. Pero recuerdo que invité aquí a la profesora Atsuko Tanabe, japonesa, que trabaja en el Colegio de México y en la Universidad Nacional. Y le pedí que trajera los libros que se publican y las revistas científicas, literarias, filosóficas, y los libros todos en un día en Japón, un día. Y llenó una mesa lo doble de esta, la mostramos con las cámaras, con los libros, las revistas
que se publican en un día en Japón. En un día. Impresionante, abrumador. Si una obra nueva sale en Japón, se hace un tiraje tentativo, modesto, de 300.000 ejemplares. 300.000. Si la obra pega, si prende, entonces ya se hace una edición natural de 2 o 3 millones de ejemplares. Aquí publicamos 3.000. Vamos a hacer un paréntesis. América antes de América. Nuestro encuentro con los aztecas, los mayas, los olmecas, los de Teotihuacán, los de Mitla y Monte Albán. 5 extraordinarios videos comentados por Eduardo Matos, dirigidos por Eduardo Carrasco Zanini, a solo 59,000 pesos cada uno. Procuramos el cambio. La Procuraduría General de la República pone a su disposición el servicio telefónico de recepción y atención de quejas las 24 horas, los 365 días del año. Así, abre canales de comunicación a los ciudadanos. Llame a la Contraloría Interna o a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía, SACTEL. América antes de América. Nuestro encuentro con los aztecas, los mayas, los olmecas, los de Teotihuacán, los de Mitla y Monte Albán. 5 extraordinarios videos comentados por Eduardo Matos, dirigidos por Eduardo Carrasco Zanini, a solo 59,000 pesos cada uno. La velocidad, la emoción, el triunfo y usted son los mejores ingredientes de nuestros comentaristas que utilizan para proyectar más automovilismo. Este miércoles a las 6:30 de la tarde por La Mejor Opción. No se lee en nuestra patria, no se lee. Leen unos cuantos. Probablemente la élite de nuestra inteligencia no llegue a 5,000 personas en 2 millones de kilómetros cuadrados, en 80 y tantos millones de habitantes. ¿Cuál es la importancia de esto? De este tamaño, que vamos hacia la servidumbre, de donde no hemos salido desde que esto se fundó. Seguimos en ella. Pero vamos hacia una servidumbre cada vez más dura, más empática. Pueblo que no lee, es un pueblo servidor del pueblo que lee, del pueblo fuerte. Fatalmente. La pelea no se da ya hoy día con las armas. Se han descubierto armas más sutiles y acaso más peligrosas. La pelea, la guerra internacional ahora se da principalmente, a pesar de estas guerras bribonas que hay acá y allá, acaso más principalmente, la guerra se da en la inteligencia, entre las inteligencias de este país, de aquel, de este. La aguda inteligencia japonesa ha puesto a su país en 40 años, 45, en el tope del mundo. Ese pequeño país atiborrado de japoneses, pequeñísimo país, está por encima de todas las grandes potencias occidentales y orientales. Y todo se hace desde la inteligencia. Pueblo que no lee es un pueblo destinado a la servidumbre. Y a la servidumbre
¿de quién está destinado nuestro amado país? Pues a la servidumbre de los Estados Unidos, a ser un siervo, un criado de los Estados Unidos. Cosa que tiene una sola manera de ser evitada: la inteligencia, el cultivo de la lucidez, y esto se da en los libros, esto se da en la cultura liberesca, y la cultura liberesca es, por encima de todas las demás culturas, la literatura. Si la criatura sale sin saber leer de la primaria y llega a la secundaria y no sabe leer, y llega a las escuelas de la universidad y a la preparatoria y demás, y no saben leer, ¿qué se puede esperar? Yo de un tiempo, cuando el doctor Ricardo Guerra era director de la Facultad de Filosofía y Letras, un curso de literatura. Duré, creo que 8 meses, y renuncié debido al bajísimo nivel de los estudiantes, muchos de ellos postgraduados. Mi examen consistía en: tome usted este libro, compañero, y lea, por favor. Esto bastaba para reprobarlos. No conseguían leer un párrafo de 10 líneas como debe ser leído. Esto es absolutamente inaudito. Por aquí vamos a la servidumbre del país fuerte que tanto nos vigila y tanto nos lastima. Esto es cierto. La lengua debe servir para decir la verdad. No debe haber disimulos, porque no vamos a ninguna parte. Y vamos hacia una abyecta servidumbre frente a los Estados Unidos si no logramos entender que la inteligencia es el terreno de la guerra actual. Creo que se ha terminado el tiempo del programa y creo que seguiré dándole a esto para contagiarle a usted vergüenza y decisión. Gracias por su generosidad. Todo llega a su fin, pero tenemos en estos